89.1 CRC Radio 89.1 CRC Radio. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que sigue aportando soluciones a los problemas que tiene el país, a la lectura que se tiene que hacer para generar mejores dividendos y así tener un futuro más promisorio, más seguro, más solidario, en donde todos, absolutamente todos, podamos tener una mejor calidad de vida. El día de hoy comenzamos tres episodios, miércoles, jueves y viernes, para hablar del modelo de desarrollo que Costa Rica debería de implementar, debería de seguir y debería de fortalecer en el corto, mediano y largo plazo para asegurarle a todos sus habitantes y a quienes, no solo costarricenses, sino a quienes vienen a nuestro país a hacer su vida con la familia que tienen, para darle la oportunidad de un seguro futuro, una visión de familia tranquila, una seguridad jurídica, una probabilidad de poder hacer y de emprender, que es lo que a todo el mundo le sirve, porque así es como garantizamos pues eficiencia, eficacia y en todo caso un desarrollo óptimo en la Costa Rica que tanto amamos y que insistimos en Red Democrática tenemos que fortalecer para heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos la mejor versión de ella que sea posible. El día de hoy comenzamos esta secuencia de 3 programas con un amigo de la casa. Ustedes ya lo conocen, saben la lectura que tiene del país, del olfato que tiene a nivel internacional para detectar cuáles son las líneas en las cuales se está moviendo la productividad. Y pues hoy lo hemos invitado para arrancar esta serie de 3 programas, Juan Manuel Tirado Molina, a quien le damos la muy cordial bienvenida. Juan Manuel. Muy buenos días, don Jonathan, a usted y a toda su audiencia, la que lo sigue en todas las redes, y gracias por permitirnos estar con ustedes esta mañana. Y para mí es un privilegio poder compartir esa trilogía que usted va a hacer de desarrollo para el país. Así que aquí me tiene a la orden. Muchísimas gracias, y gracias, Juan Manuel, porque cuando le planteé la idea fue el primero que levantó la mano y dijo, yo quiero estar ahí. Y es porque, a ver, yo entiendo esa euforia con la que reaccionó a la invitación, porque ya he conocido por varios años a Juan Manuel y él tiene una lectura no solo de dónde deberíamos de estar, qué deberíamos de estar haciendo para estar en ese camino, sino hacia dónde, cuál es el norte que nos debería de estar ocupando. Juan Manuel, la Costa Rica en la que estamos hoy con el modelo de desarrollo, unos dicen ya se agotó, otros dicen estamos en transición, otros dicen tenemos que devolvernos a un sistema de maquila, pero en un sentido más tecnológico. Otros dicen deberíamos de servir de puente geoestratégicamente para poder pues almacenar estrategia de un hub de desarrollo a nivel tecnológico, a nivel productivo. En fin, recetas hay muchas. Quisiéramos conocer la de Juan Manuel Tirado Molina. ¿Cuál es el modelo de desarrollo al cual deberíamos de aspirar como país y dónde estamos, qué tan lejos estamos de ese modelo ideal? Mira, voy a empezar por algo. Yo acabo de hacer un periplo de un viaje que me llevó a 3 culturas, la europea, la asiática y la centroamericana, y vuelvo a la Costa Rica que yo conocí cuando llegué a este país hace hoy 21 años. Bueno, yo creo que el modelo que queríamos apuntarle es un modelo que debe basarse en la educación, y no me refiero solamente a la educación formal en las escuelas y colegios. Yo creo que hemos perdido un poco en Costa Rica la educación de nuestros hijos nosotros mismos. Yo comentaba ayer en una pequeña reunión que nos hemos olvidado, los padres de familia, tíos, tías y todos los que tenemos bajo nuestra tutela la enseñanza a nuestra familia,
lo que significa educar. Porque, por ejemplo, yo ayer veía en un semáforo que más de uno se pasa el semáforo y lleva a su hijo que va al colegio en la mañana con él en el vehículo. Ya eso es una falta de educación para el futuro de nuestros hijos. Porque ese chico que ve en el carro ya sabe que infringir la ley es un hecho común y que si su líder familiar, su líder de la manada lo hace, ¿eso qué significa? Que vamos a tener un país con un deterioro educacional, en educación social y luego en educación formal, que nos va a pasar facturas en el 2027 seguro, porque lo que usted no forma hoy lo pierde en 4 años. Entonces yo creo que nuestro modelo debería enfocarse primero en 3 pilares: educación, seguridad y salud, pero en ese orden de prelación. ¿Y por qué lo pongo en prelación? Porque en la manera que nosotros no eduquemos a nuestros chicos y no los invitemos y no le demos alicientes para ir a las aulas y tengamos unas aulas correctamente armadas, unas aulas correctamente equipadas, unas aulas con profesores que también mantengan evaluación y que estén bien remunerados y que su día a día esté completo, vamos a perder la Costa Rica que se va a enfrentar al futuro que viene caminando en la región. Y eso te lleva entonces al tema de seguridad. ¿Por qué? Porque si nosotros no incentivamos que nuestros jóvenes estén en las aulas, ahora vamos a la educación formal, lo vamos a tener en la calle buscando algo que hacer, aburridos. Y no hay peor consejero que el aburrimiento y el ocio. Si usted tiene un grupo de chicos que a las 10 de la mañana o no tienen clase o se aburren y se escapan y no hay manera de controlarlos, o que su misma educación formal e informal en casa le dice que no importa que vaya o no vaya porque va a pasar o no va a pasar o no va a conseguir empleo, lo lleva a un caldo de cultivo de delincuencia o un caldo de cultivo de prostitución, que es delincuencia igual, o simplemente de los pequeños sicariatos, como decía en estos días el ministro de Seguridad. Entonces, si no comenzamos con educación, la seguridad no va a haber manera de contenerla y luego pasamos a salud. ¿Por qué? Porque entonces no va a haber suficiente ingreso de generación de trabajos formales para que soporten el sistema de salud que nos soporta a todos. De ahí la locura que hay con las listas de esperas y con los hospitales que salió ahora públicamente en la prensa de que están colapsados. El colapso no es nada más y nada menos que no tenemos recursos. ¿Y por qué no tenemos recursos? Porque tenemos poco empleo formal. Y porque tenemos poco empleo formal y ahí va para atrás la cadena. Porque no estamos educando. Y eso pasa por educación financiera, educación moral, educación social. Hemos perdido la base de la educación y si no trabajamos ahí, no hay nada que hacer arriba. No hay manera de contener. Eso es como un tsunami. Usted quiere parar un tsunami con un paraguas. Y no, hay que parar el tsunami abajo, en la base. ¿Dónde está la base? En la educación de la casa y la educación formal de nuestra juventud. Eso creo que debería ser nuestro primer pilar, don Jonathan. Juan Manuel, esa inversión social de la que usted está hablando se perdió hace mucho y se puso como argumento la crisis macroeconómica o fiscal hacendaria que ha tenido el país en los últimos quinquenios y que ha generado pues una suerte de urgencia por atenderlos para no entrar en default a nivel internacional con los organismos internacionales y para poder sostener el aparataje institucional. Esa ha sido la argumentación, pero parece que la desconexión de esa idea macroeconómica de estabilidad nos ha llevado a un debilitamiento de estos 3 pilares que básicamente comienzan con el desconcentramiento de los padres en función de la educación cívica que se tiene que dar antes de ir a la institucionalidad educativa de seguridad y de salud. Así es que, y no me voy muy lejos, porque estos 21 años en el país me han permitido tener una fotografía, aunque mi concepción es macroeconómica, porque soy economista y mi especialidad es macroeconomía, también tengo una perspectiva política y social del país. Yo creo que nuestra crisis comenzó, educacionalmente hablando, hace 4 años. ¿Sí? En la mitad del periodo del último gobierno del PAC, comenzamos a tener un deterioro cuando se frenaron todas las inversiones en educación y cuando se le empezó a decir a la sociedad que cosas malas que se hacían no eran tan malas. Entonces comenzamos a perder lo que usted llama esa educación cívica. Y hoy por hoy, usted llega a un parque infantil y hay un chiquito rompiendo un columpio y ningún padre le dice nada.
ni siquiera la sociedad como un conjunto. Y aquí voy a mi experiencia de los últimos días. Hay una Contraloría Social, que es cuando la sociedad como tal cuestiona que alguien en la sociedad esté socavando o esté utilizando mal los recursos que todos pagamos con estos impuestos. Entonces, si usted ve a alguien que bota mal la basura, nadie le dice nada, porque todo el mundo hace más o menos lo mismo. Entonces, no, hay que empezar a decirle al vecino, mire, vecino, no botes así la basura. A tus hijos hay que sacar la basura los jueves a las 6 de la mañana en una bolsa, cerrarla y ponerla, no tirarla en una alcantarilla. Y cuando tú empiezas a hacer esos pequeños ajustes, la sociedad se va ajustando como un todo. Y ahora entramos en el sector público. Nos enfocamos más en las cifras macroeconómicas, de tener unas buenas cifras que mostrarle a los organismos internacionales, y descuidamos mucho esa base de la sociedad, que es la educación formal en las aulas. Y aquí me voy quizás a un ejemplo regional y lo que está haciendo ahora Milei en Argentina y Noboa también, que es volver a las aulas, es que los niños vuelvan a las aulas, que los padres se comprometan más en educación, porque no es solamente la educación de la aula, es la educación en la casa, y eso solamente se hace cuando tú creas a nivel público fuentes de trabajo, cuando tú creas a nivel público una conciencia de que todos estamos en el mismo barco, no que hay una burbuja pública o una burbuja de empleados o de ejecutivos que son los que están bien y todo lo demás le cortan la aspiración a estar mejor. Costa Rica se formó porque hubo gobiernos anteriores al último gobierno y a algunas cosas de se formó sobre que la clase menos capacitada o con menos posibilidad de ascenso podía ascender educativamente hablando. Si tú sabías que si un chico se graduaba de bachiller, podía entrar a una universidad, podía tener alguna capacitación, podía ir a un colegio técnico y con eso comenzar a subir en la escalera social y luego se convertía en una clase media, que es la clase que consume. Pero cuando tú cercenas eso, cuando dejas de invertir en infraestructura escolar, cuando dejas de invertir en capacitación de tu sociedad y cuando dejas de invertir en capacitación cívica de la sociedad, lo que tienes, que es lo que estamos viendo hoy en día, es un crecimiento en la inseguridad, una baja en los ingresos que dan a los recursos para mantener el aparato de salud y una sociedad cuyos términos morales y de cívica se van perdiendo. ¿Cómo sabemos eso? Lo vemos en las peleas que hay en la calle, un padre que se baja de un carro a caerle a patadas a alguien, con los chiquitos en los carros los dos, ¿ok? Alguien que borracho se mete a las 9 de la mañana contra el peaje en cualquier autopista y lleva a los chiquitos en el carro o los dejó solos en la casa. O peor que peor, usted llega a un parque, y lo hablo por experiencia propia, tengo un parque a media cuadra de mi casa, donde le reclamé a un padre el otro día que porque su hijo estaba rompiendo un árbol, el padre se me vino encima. Que por qué me tenía que su hijo podía romper los árboles que quisiera. Y son árboles que todos pagamos con nuestros impuestos. Entonces después pretendemos que el Estado repare lo que nosotros rompemos. No hay manera, si el Estado no recibe impuestos, que son los ingresos del Estado, no hay manera que tengamos calles, iluminación, parques en buen estado, si no hay una sociedad que pague impuestos. Y esa sociedad va a pagar impuestos siempre y cuando cívicamente se prepare para eso. Los niños de hoy, sus hijas, don Jonathan, que hoy en día sepan que con los impuestos que su papá paga es que ella puede salir y que hay una patrulla en la calle. Pero mientras no tengamos esa conciencia cívica, mientras sigamos viviendo una conciencia cívica de que alguien recoge la basura, nos pasó, nosotros teníamos en el parque, y se los digo, es el parque Bellavista, teníamos en el parque 11 cestos de basura. Un vecino decidió que no le gustaban los cestos de basura y los quitaron. Ahora hay dos cestos de basura para un parque que mide más de 2 kilómetros cuadrados. Ahora hay basura en todas partes en el parque. Claro. Y nadie se atrevió a decirle al vecino, no quite los cestos de basura, porque a él no le gustaron los cestos de basura, así es fácil. Entonces, cuando usted tiene una sociedad que se mueve de esa manera, lo que tiendes es al caos cívico, y el caos cívico lleva al caos de seguridad, al caos de salud y al caos macroeconómico, y el reto es Venezuela, es Nicaragua, es Nigeria, y por ahí te vas. De hecho, Juan Manuel, a eso quería yo apuntar, que es esa falta
Pues a ver, esa desaceleración de la movilidad social que da la educación, que da la seguridad y que da la salud, y que se fundamentan los principios morales que desde la casa se establecen cívicamente, porque no hay ninguna estrategia de producción, de desarrollo, de exportación, de importación, de reestructuración del agro, de lo que sea, sin esa base, porque no tendríamos, uno, me parece, siguiendo la pista de lo que estás estableciendo, no tendríamos, uno, capital humano para poder trabajar, dos, capital humano para poder consumir, y tres, capital humano para poder sostener el aparataje administrativo público, que de todas maneras hay que entrar a reformular porque es demasiado grande y poco eficiente para poder generar la resolución de las necesidades de la sociedad. Sí, pero voy a empezar por lo último. No es que sea demasiado grande y poco eficiente. Ahí yo estoy empezando a diverger de ese mito. ¿Tenemos muchas instituciones? Sí, pero ¿por qué las tenemos? Porque nosotros mismos fuimos construyendo, y lo hablo de estos 20 y pico de años, fuimos construyendo una sociedad que como cívicamente se fue paralizando, implementamos instituciones que hicieran el trabajo que tenemos que hacer en la casa, que hicieran el trabajo que tenemos que hacer en el Ministerio de Educación, que hicieran el trabajo que tenemos que hacer en la caja. Entonces tenemos instituciones que lo que hicieron fue duplicar funciones que las instituciones no cumplían porque dejamos de reclamárselo. Si yo hoy en día le digo, no, el ICE no sirve, no señores, en la esquina de mi casa un borracho se llevó un poste el sábado en la mañana y llegaron 9 camiones de Fuerza y Luz a cambiar el poste y a restablecer la luz en 4 horas. Eso solamente pasa en los países del primer mundo. Y ahora vámonos a los países del primer mundo. ¿Cuáles países del primer mundo están teniendo crisis? Aquellos que abandonaron la educación cívica, la seguridad y la salud. Francia es uno de ellos. ¿Por qué están invitando ahora a elecciones anticipadas? Porque se le fue el país de las manos porque abandonaron la educación cívica. Entonces, el francés que hoy en día tiene 10 o 12 años, no le importa recoger basura, cuando era un estilo vivir en Francia recogiendo basura o que no hubiera basura en tu calle. Entonces, ese fenómeno, que alguien me criticó porque hablé de China el otro día, ese fenómeno también lo sufre China. ¿Qué hizo China? Cuando se dio cuenta, hace 8 años, Xi Jinping se dio cuenta y su gobierno de que estaban perdiendo la educación cívica, crearon más escuelas, dieron incentivos para que la gente mandara a sus hijos al colegio, pero también crearon lo que se llama la Contraloría Social. Entiéndase, una alcaldía vela porque su alcaldía esté bien, pero si un ciudadano se roba un macetero de la alcaldía y todos los ciudadanos tienen que pagarlo, se le comunica a la ciudadanía que están reponiendo ese macetero porque se lo robó fulano. Así de fácil. Es decir, el borracho que chocó ese poste cerca de mi casa debería pagar por ese poste. No pobrecito porque estaba borracho. Entonces empezamos con una cantidad de excusas porque como yo también bebo, entonces yo no quiero que me juzgue a mí, no señor. Es que usted no tiene por qué andar rompiendo postes ni andar manejando borracho a las 3 de la mañana. Así que es que tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre. Y eso es lo que hemos perdido y yo lo veo mucho más en los últimos 4 años. Hemos dejado de llamar las cosas por su nombre. Ahora un padre, no, la escuela no funciona, voy y cierro la escuela. No, señor, ¿por qué no funciona la escuela? Bueno, porque la junta, bueno, ¿quién es la junta educativa de esa escuela? Fulano y fulano, usted los conoce, reclámele a ellos. ¿Cómo es posible que las juntas tengan depositado más de 200 millones de dólares en bancos y no hagan nada con esa plata? Porque era por un fin específico y ya no podemos cambiarle, porque no lo han cambiado en 2 años. Compraron pantallas planas, se compraron computadoras para los administradores de la Junta, pero no compraron nada para el colegio. No hicimos nada durante el COVID para la conectividad. Yo estuve en Honduras, Guatemala y El Salvador hace menos de 15 días. La conectividad en las escuelas es primordial en esos países. ¿Por qué? Porque ellos saben que ahí está la semilla del futuro, de la sociedad de consumo. Nos guste o no nos guste. Para que haya empresarios que produzcan, tiene que haber una sociedad que compre los productos de ese empresario. Totalmente. Entonces, si queremos una sociedad que produzca impuestos y que pague las cosas, hay que fomentar que la gente pueda surgir. No que se convierta en una sociedad de consumo, como pudieran decirme los amarillistas. No, es que la sociedad como tal tenga apetito, pueda comprar una casa nueva, una refri nueva, un carro nuevo, y con eso le das mejor calidad de vida a la persona, mejor condición de salud, mejor condición educativa y también mejora toda la economía y por ende mejora la sociedad. Pero mientras sigamos enclaustrados aquí, y lo pongo como ejemplo,
a empresarios que yo voy a asesorar que me dicen, no, es que le dije a mis contadores que no hicieran eso así, porque entonces tengo que pagar más impuestos, que busquemos la manera de eludirlo. ¿Usted cree que ese contador no se convierte en un inmoral más adelante? Y que el hijo de ese contador que sabe que su papá no sabe que el dueño de la empresa también está cometiendo actos ilícitos. Entonces el chico dice, si mi papá lo hace para su empleador y su empleador le dice que lo haga, entonces yo también lo hago. Y parece mentira, don Jonathan, esto a mí hay gente que me ha criticado el tema. El pago de impuestos, hablar de impuestos en tu casa y que en tu casa el impuesto se pague y que tu familia sepa que tú cumples tus obligaciones tributarias, es una forma moral de avanzar en la sociedad. Eso se lo digo como un axioma. Las sociedades que usted vea que avanzan son aquellas donde sus ciudadanos, fiscalmente hablando, son sanos. Luego viene todo lo demás, porque eso sanea la educación en tu casa. Cuando tú en tu casa puedes ser transparente, cuando tú en tu casa, tu hijo sabe que tú pagas la luz, el agua y el teléfono a tiempo, y si no lo tienes, bajaste el nivel de internet de tu casa para pagar lo que puedes pagar, y eso tu familia lo ve, sabe lo que estás haciendo y sabe que es moralmente correcto. Estás creando una sociedad potencialmente activa, y es lo que se está viviendo en estos 3 países centroamericanos, se está viviendo en China, se está viviendo en 2 países europeos que pudiera haber. Y me voy a Estados Unidos. ¿Qué estados en Estados Unidos están en crisis fiscalmente? Aquellos que abandonaron las escuelas. Texas, que fue un estado que impulsó las escuelas, ahí lo tiene usted, es uno de los mejores estados que hay. Los otros estados, o algunos estados, que disminuyeron su inversión escolar o que dijeron, no, a esa capa de la sociedad no le voy a dar estas ventajas. Ahí los tiene hoy en día. Baja nivel de productividad, altos niveles de inseguridad y de criminalidad, altos niveles de gente enferma, de pocos servicios de salud, altos niveles de prostitución y altos niveles de tráfico de drogas. Usted, si quiere, le puedo mandar el mapa de Estados Unidos para no irnos muy lejos, que es lo mismo, ese mismo mapa se refleja en Estados Unidos, en Europa. ¿Por qué en los países asiáticos no pasa? Y es cierto, el palo de la justicia es muy caro, es muy alto, es muy duro, todo lo que usted quiera, ¿ok? Pero hay una Contraloría Social muy alta. Si el que bota un papel en el piso es mal visto por la sociedad, nadie se para en una esquina y se baja el pantalón a hacer pipí en la puerta de su casa. A mí el otro día me reclamó un tipo que se paró a 2 cuadras de mi casa y se bajó él y el hijo a hacer pipí en la acera. Le dije, no, señores, este país es donde hay más baños públicos. Usted llega aquí a cualquier soba y le prestan el baño. Aquí es una señal de que soy carga hacer una cosa mal hecha y que nadie me reclame. Eso es la sociedad que estamos creando para el 27. Y usted sabe, Jonathan, que yo le pongo fecha a las cosas. Sí, sí, de hecho, normalmente la línea de tiempo, lamentablemente se ha cumplido en la hoja de ruta que siempre hemos conversado, Juan, pero en este caso la incógnita que me surge a la hora de hacer esta evaluación del estado de situación es si los otros países ya se dieron cuenta, si los otros países ya lo vieron, si hay estados en Estados Unidos que lo están desarrollando, si parece ser tan lógico como así lo es, ¿por qué en Costa Rica no estamos apostando a esa inversión social para poder asegurar la estabilidad y el bienestar de la población a 10 años? Porque lo que sembramos hoy en educación, en salud y en seguridad no es para disfrutarlo mañana, es para rentabilizarlo de manera positiva como sociedad y como familia en 10 años, y no lo estamos haciendo, no estamos operativizando soluciones. ¿Por qué se da eso? En principio, yo creo que es que perdimos hace 4 años el norte como sociedad en conjunto. ¿Sí? Y lo veo en los grupos empresariales, lo veo en la calle, y lo veo en el parque cerca de mi casa. Por alguna razón, la ideología que se sembró en nuestra sociedad hace 4 años fue una ideología de impunidad, de que alguien tiene que reparar lo que yo haga. Eso mismo fue lo que comenzó en Venezuela, que terminó hoy en día con la dictadura que tiene Maduro y que va a seguir. Es lo mismo que hizo en Cuba, que Díaz-Canel mantiene, y es lo que se hizo en Nicaragua. Cuando yo le decía a un nicaragüense hace 7 años, cuando te quiten las cosas, te vas a acordar de mí, porque él acaba de comprar unas cosas en Nicaragua y me dijo, no, ¿qué va? Le quitaron las tierras a él y al Incae que estaba al lado de él. Entonces, esas cosas pasan, ¿ok? ¿Por qué pasan? Porque la Contraloría Social se apaga. Porque entonces, no, ese es mi vecino, seguro que se opuso al régimen o se opuso al gobierno, llámalo como lo llame, yo mejor me quedo callado la boca. Después van a venir por ti,
Después tú eres el que no va a poder salir de noche en tu casa porque no hay patrullas, porque no hay policías, o porque el policía te va a pedir plata para poder ir a comer. Entonces, pensar que esa agua no te va a llegar a los pies. Hay una frase de un libro que lo pueden buscar en Google que dice, no preguntes por quién doblan las campanas porque doblan por ti. Es cuando vienen a buscar al último, y era a ti, tú eras el último que venían a buscar. Esas cosas pasan. Pensar como sociedad que un niñito en un parque rompa un árbol, un columpio, o se salte una verja, no me afecta. Señor, estamos equivocados. Ese es el niñito que te va a robar la cartera, ese niñito que no va a devolver un celular, o ese niñito que se va a convertir en sicario dentro de 5 o 6 años. Y ese padre va a disfrutar y se va a reír de las gracias hasta que la policía le mate al hijo o otro sicario le mate al hijo. Y entonces van a empezar a llorar que la policía no hace su trabajo. No, no, señor. Usted no hizo su trabajo. Sí, es que hemos perdido, en mi opinión, y lo tengo muy crudo porque lo que me ha pasado en los últimos 15 días me tiene como muy vivo, y yo creo que mi experiencia en el Centro Penitenciario de Surquí, que no es más que una consecuencia de nuestra sociedad, me tiene muy marcado. Es ingenuo pensar que nuestro actuar de hoy no va a tener consecuencia en nuestra vida y en la vida de los demás. Entonces, si usted hoy abre la ventana de su carro y tira un papel al piso, o usted paga impuestos para que una máquina pase a limpiarlo, o mañana vamos a tener un metro de basura, que es lo que termina pasando en las autopistas, y se trancan las alcantarillas. ¿Por qué se trancan las alcantarillas? Señores, porque un montón de gente votó papeles, porque un montón de gente votó basura en las alcantarillas. Yo le reclamé a un vecino hace una semana, sí, tal día como hoy, porque él le paga a alguien que pasa con una carretilla, con una carrucha, recoge sus bolsas de basura y se las lleva. Y después descubrí que las bota como a 4 cuadras de la casa en un parque. Entonces le dije, ¿qué sentido tiene? Pero no lo tengo enfrente de mi casa. Y él piensa en su cabeza que hacer eso le quita a él el problema. No piensa que le está causando un problema a la comunidad poniendo las basuras en otro sitio, donde el camión de baseo no va a pasar. El cortoplacismo. Entonces el camión de baseo tiene que tener una ruta nueva para irlo a buscar. El cortoplacismo. No, es más que cortoplacismo. Es tu mente cerrada que se instauró, y vuelve lo mismo, hace 4 años, y seguimos parados ahí, en que mientras no me afecte a mí, no importa lo que pase. Mientras mi casa, mi jardín esté limpio enfrente, no importa que maten al vecino. Y no, señor, van a matar al vecino y después te van a matar a ti. Es así de fácil. Eso es lo que va a pasar. Porque mientras no tengamos una conciencia colectiva, que la perdimos, porque cuando llegué a este país, y yo soy un resultado de la conciencia colectiva, a mí los ticos me ayudaron, los ticos me recibieron, los ticos me dieron trabajo, los ticos me permitieron crear la familia que hoy en día tengo, las amistades que hoy en día tengo. Los ticos me permitieron ir a la iglesia donde hoy disfruto del amor de Dios en mi vida. Eso es lo que hemos perdido en estos 4 años, esa conciencia colectiva y la controlación social que funcionaba en el país. Ese es mi punto, don Jonathan. Juan, pasemos de este balance social base para toda la producción y el desarrollo de un país a la otra acera o el otro pilar, que es cómo vamos a producir, qué vamos a producir y cuál va a ser la noción de desarrollo que vamos a tener que impulsar para generar el bienestar, el crecimiento y los más soñadores, poner a Costa Rica a la par de los tigres asiáticos. No quisiera hablar de tigres, porque no quisiera hablar de felinos. El tema es que esa aspiración de lo que queremos producir versus lo que estamos generando socialmente para poder construir la sociedad no parece tener un punto de unión, y parece que más bien se están distanciando las parábolas. Mire, es que ha tocado un tema crucial. Digamos que el tema de educación formal y educación cívica en casa, comenzáramos a transformarlo. Que hay el cómo, pero comenzamos a transformarlo. Tenemos que darle trabajo a la gente, trabajo digno, pero además tenemos que darle las capacidades y la infraestructura para dársela. Hace como un par de meses hubo una graduación masiva que me encantó en el Estadio Nacional, porque se le dio a la gente un título que no tenían. Eso ya venía caminando, eso no es obra de este gobierno, ¿okay? Vamos a empezar por ahí. Eso es algo que venía caminando y me encanta que se haya hecho, que se le haya entregado los títulos y se siguieron entregando, porque son un montón de gente a la cual se está entregando títulos.
Pero esa gente cuando regrese a Talamanca o cuando regrese a Cotobruz, no tenemos conexión de 5G allá, no tenemos empresas allá. Tenemos empresarios, y no los meto todo en el saco, pero tenemos empresarios que decirle, mira, montemos algo en Talamanca, se resfrían un poco, ¿ok? O quieren pagarle por lo mismo de educación cívica y la misma seguridad, muy poco a esa persona. Entonces, cuando esa visión de que lo gradúo, lo capacito intelectualmente, pero entonces no le doy las herramientas que necesito. Y quizás yo vuelvo a mi experiencia, sobre todo la de Honduras y la de El Salvador de los últimos 15 días. ¿Qué han hecho ellos? Han llevado la conectividad a esos sitios. Sí. Han llevado la conectividad terrestre a esos sitios. Que hay que hacer alianza público-privada, se hace. Hay que quitar un poco esa mezquindad, hay que quitar un poco lo que usted mencionó, ese cortoplacismo. ¿Qué me gano yo si hago esto? No, señores, ¿qué gana el país? Hay que quitar un poco la búsqueda de utilidad propia y hay que ir un poco a la búsqueda de utilidad del país, que vuelve a lo mismo. Fue el país que yo encontré hace 21 años cuando vine. Todo el mundo trabajaba en que el país avanzara. De hecho, vuelve a lo mismo. Yo soy un fruto de ese avance del país. Yo tengo amigos, soy profesionales que son fruto de haberse graduado en la Universidad de Costa Rica o en el Tecnológico en Cartago y que hoy en día son profesionales con empresas, pero que por alguna manera hace 4 años cambiaron su chip y hoy en día es, ¿cuánto me gano? ¿Qué hago? Imagínense que tienen hasta la concepción, pido un crédito y si no pago, que el banco se quede con la propiedad. Cuando el banco lo que hace es administrar fondos de alguien que confía en el banco para que te lo prestaran a ti. Y tú estás pensando en que la plata de Jonathan se puede perder y no pasa nada. Entonces, ahí es donde está el kit. Nosotros hicimos una ruta, ahora hay una compañía que acaba de inaugurar una planta de reciclaje de aceite. No tenía idea de la cantidad de trabas que esa gente pasó, y no estoy hablando de trabas burocráticas, ¿ok? Porque no había manera que otra gente se metiera en la misma infraestructura. Es decir, si yo monto una planta en Talamanca y al lado tengo un terreno, ¿qué le cuesta al señor el terreno? Si yo voy a poner el poste de luz, ayudarme con el poste de luz. Ah, no, él espera que yo ponga el poste de luz y después se conecta a mi poste de luz. Pero no quiso poner 10,000 colones para el poste de luz, ¿ok? Entonces, así es como vas generando para atrás, ¿ok? Porque entonces yo monto mi planta y no te permito conectarte a mi poste, porque no me ayudaste al principio. Ve y conéctate tú, ve a ver cómo logras que te pongan un poste a ti. Entonces, vas creando incluso esas barreras invisibles de desarrollo, que para mí son frustrantes. Cada vez que yo voy a Cotobruz o voy a San Vito, para mí es frustrante ver cómo incluso Golfito sigue como sigue, por puras mezquindades y por la educación cívica que no tenemos. Entonces, usted tiene la Marina de Golfito, se está desarrollando muchísimo, están contratando gente de la zona, y así todo, la misma gente de la zona, comerciantes de la zona, le ponen peros. ¿Por qué? Porque está creando desarrollo. Entonces, es como que si no quisiéramos, es como que si la gente no quisiera que se desarrollara cuando tú te vas a desarrollar, porque entonces tienes que salir de tu zona de confort, y si antes vendías empanadas en una bolsita fea, bueno, vas a tener que vender empanadas en una bolsita más bonita, pero eso te lleva a desarrollarte, a vender más empanadas. Y así, Jonathan, el modelo de desarrollo, pasándonos a esa parte que usted decía, es que tenemos que crear la infraestructura digital, de telecomunicaciones, diría mi amigo Luis Adrián y Edwin, de infraestructura de telecomunicaciones, infraestructura física, ¿ok? Para luego pasar, ¿ok? A que para el 27, esa gente a la cual le dimos el título hace un par de meses, y una iniciativa que me parece excelente, que se llama Qué Buen Brete, ¿ok? Que Qué Buen Brete tenga futuro y tenga frutos en el 27. Si no, vamos a haber tirado la semilla en un suelo no fértil, así que la vamos a perder. En el 27 vamos a cosechar cizaña. Coincido con el tema de la estrategia de Joven Brete, es una buena luz por la cual se puede seguir quien está capacitado en este momento, producto de 10, 15 años hacia atrás de una formación que todavía estaba medianamente estable, pero coincido con vos, hace 4 años, pero yo lo tiro más hacia atrás, del 2013 para acá, cuando se cambió en qué momento se comienza a leer, en qué momento se empieza a escribir, en qué momento se empiezan a ver los temarios. Eso se modificó en el 2013-2014,
Y en este momento, sumado a el apagón educativo, producto de las huelgas que con o sin razón se llevaron a cabo, más la pandemia que nos desnudó en la parte tecnológica, en este momento tenemos estudiantes de colegio que se están por graduar, que las mismas universidades públicas acaban de sacar un estudio que les están llegando ya graduados a primer año de universidad sin el más mínimo conocimiento de lo básico para poder aprender las herramientas profesionales, técnicas para poder salir adelante. Entonces, si bien es cierto eso de que buen brete es una solución a los que hoy están para poder tener trabajo, que están desempleados, o migrar de un trabajo al otro, me preocupa mucho la visión de desarrollo país en 10 años donde estos que están saliendo ya estén en edad madura para estar trabajando y no tengan la capacidad de trabajar. Entonces vamos a tener que, una de dos, o bajar los índices de requerimientos para poder contratarlos, o vamos a simplificar lo que hacemos para poder que ellos estén aptos para poder tener el trabajo. Yo sí creo que tenemos todavía, por eso yo pongo el 27 como una fecha, yo sí creo que tenemos todavía capacidad, tiempo e incluso recursos para revertir esto. Lo que pasa es que hay que meterle el acelerador. ¿Ok? Le voy a poner como ejemplo el Binance, la Biblioteca del Salvador. Cuando yo fui a la inauguración de la Biblioteca del Salvador, me llamó la atención la infraestructura, las cosas que hacía, pero ahora que volví, lo que me llamó la atención es el desarrollo que tenía pegado atrás. Sí. Si usted no tiene un plan, el encadenamiento que tiene atrás, y esto le va a sonar cómico, mi esposa fue profesora de ballet por mucho tiempo y yo sí creo que los deportes y la cultura alimentan no solamente el alma, sino el conocimiento de la gente y lo saca, le levanta un poco su nivel, ¿ok? Lo que ha hecho Gaby de Bukele con las escuelas de música, que lo hizo en un momento en Venezuela un ministro, que era llevar las escuelas de música y danza al interior, pero eso requirió infraestructura tecnológica, eso requirió un montón de cosas que el gobierno está haciendo en paralelo. Sí, biblioteca aquí abajo, voy creando la infraestructura y luego llevo al interior todo este conocimiento para que la gente lea, estudie, se capacite y pueda tener las herramientas para tener un buen empleo, tanto él, pero yo le estoy dando de este lado de la frontera, yo le estoy dando la infraestructura necesaria. Mira, visité 3 escuelas en el interior del país. Esas 3 escuelas hace 4 años, vi las fotos, estaban casi inservibles. ¿Y cómo las levantaron? Con donaciones. Solamente en una, el gobierno puso la mitad, ni siquiera el gobierno, la alcaldía, puso la mitad para la reconstrucción. La otra mitad la pusieron pulperías de la zona, porque es una zona muy deprimida en El Salvador. Las otras 2 la hizo la empresa privada. No hay un rótulo, y eso es lo que no nos gusta aparecer en fotos. Eso es lo que me encanta. Sé quiénes fueron, sé quiénes son las empresas privadas, pero ninguno de ellos se puso el galardón. Lo que quieren es que los niñitos vayan a clase. Es como pasa en Tanzania. Usted va a Arusha y el 74% de las escuelas de Arusha fueron donadas. Y ninguna tiene una placa diciendo, gracias a Jonathan Prenda tenemos esta escuela. Ninguna. En Arusha, capital de Tanzania, en África. Entonces, sí hay modelo de desarrollo posible. Un paréntesis ahí, falta en Costa Rica esa sensibilidad para trabajar público-privado sin tanto pero, sin maraña ni freno mental. Decir que no existe es como meter en un saco perros y gatos, y eso sería imposible. Pero de que es poca, es muy poca. Sí, conozco casos de éxito que no voy a nombrar, pero usted también lo conoce, don Jonathan, sí, donde se han mejorado escuelas, se han puesto cámaras, se han repartido útiles, se le lleva la ropa para que los niños vayan al colegio, se le puso a las escuelas, se pusieron pantallas. Ese método funciona, pero no permea en todas las capas. Entonces, es como la excepción a la regla. Es como la excepción a la regla. Cuando usted pasa el sombrero, muy pocos se retratan, a menos que usted le diga, voy a poner la placa con tu nombre, o tú vas a venir para la inauguración, o va a venir el presidente y te va a acompañar. No, señora, aquí no se busca eso. Aquí lo que se busca es que nuestros niñitos de 0 a 7 años tengan escuelas, tengan el pote de leche que les daban en una época del AID, tengan uniformes y que lleguen a su casa con útiles escolares, que en su casa haya luz y agua y trabajo para sus papás.
Después de eso, hablemos, señores. Porque si no, como decía mi padre, sin peón no hay finca. Usted va a tener una finca, pero no va a tener peones que se la trabajen. Entonces, vamos a estar iguales. Vamos a tener un país desarrollado sin gente que pueda trabajarlo. Entonces, van a tener que pagar. ¿Qué es lo que está pasando con los salarios? ¿Por qué hay un incremento en los salarios en la zona franca? Porque se están quedando sin gente las zonas francas especializadas. Entonces, tienen que pagarle más para robárselos de empresa a empresa. Usted lo ve. El que estaba hoy aquí, pasó mañana el gerente de cuenta de aquí y pasó mañana es el director de aquí, porque es el mismo que se rota, porque no ha habido una oferta masiva de recursos humanos en los últimos 4 años. Si esa es la realidad hoy y se está poniendo el 2027 como una fecha crítica de para quiebre. 3 años. Para mí es una fecha de quiebre. 2 años y medio para esa fecha de quiebre. ¿Cuál es el estilo de desarrollo productivo que va a tener el país si se cumple un escenario negativo de ese punto de quiebre? ¿Y cuál debería de ser si se cumple el escenario positivo en ese punto de quiebre? Bueno, si seguimos como vamos, si la educación cívica sigue como va, si seguimos con 1000 y pico escuelas destruidas, si seguimos sin infraestructura digital, si seguimos en ese plan, usted en el 27 va a tener un país paupérrimo a nivel educativo. ¿Qué significa eso? Que no va a tener gente capacitada para los puestos de trabajo que se necesitan. Entonces voy a tener muchos peones, diríamos mucho indio y poco cacique. Entonces vamos a tener un país de influencers, por un lado, que son los que han logrado ahora capitalizar, porque se creen que saben de todo un poco, entonces son los que están haciendo ahora eso, y un país de gente medianamente capacitada. Y una gran élite, ahí sí, la que se logró capacitar hasta estos 4 años, que va a aglutinar toda la masa grande de decisiones. Y eso es un punto de quiebre socialmente peligroso, porque nos lleva a lo que se convirtió, con el dolor que se lo digo, Venezuela, Argentina en la época de los Kirchner. Por eso que le está costando tanto trabajo a Milei salir de ahí, porque lo que se está enfrentando no es a una lucha macroeconómica, es una lucha social de gente que en 15 años no se capacitó y vivió de las migajas que el Estado regalaba y no tiene capacidad educativa para salir adelante. Lo mismo que pasó en Nicaragua. Miren cómo está Nicaragua hoy en día, que hasta la misma Universo le quitaron el pasaporte, y es lo que está tratando de darle de vuelta Honduras. La crisis de México, ahí la tiene. México, las maquilas le pagan a un empleado $5 por día, porque es lo que tienen, porque es lo que el sistema educativo arrojó en los últimos 15, 18 años. Entonces, estaríamos caminando hacia una maquila tecnológica. No tendríamos la capacidad para una maquila tecnológica. Iríamos a una maquila mucho más abajo de tecnológica. Y si usted llama tecnológica a pegarle un punto de soldadura a un chip, bueno, eso sería, pero eso no es tecnológica. ¿Ok? Pero a eso vamos, a tener 20 tipos en una mesa pegándole un punto de soldadura a un chip. Eso no es desarrollo tecnológico. Y si se cumple un punto de quiebra hacia positivo y desde ya empezamos a cambiar la ruta por la cual estamos caminando, ¿cuál debería ser? Me voy a su desarrollo tecnológico. Tendríamos gente desarrollando microchip, creando en Talamanca, creando en Cotobruz los empaques que va a llevar ese microchip que un tico está desarrollando en una zona franca en cualquier lugar del país. Ese sería el cambio tecnológico. Tendríamos en Santa Teresa, en vez de tener gente influencer, y no tengo nada contra ellos, pero en vez de tener una sociedad que no genera valor a la sociedad, tendríamos una sociedad creando valor. ¿Por qué? Porque tendríamos las conexiones necesarias para que hubiera los empleos necesarios, la tecnificación necesaria, y tenemos carreteras pavimentadas. Hoy por hoy usted sigue pasando de Junquillal hacia abajo por carreteras de tierra. Entonces, ese es el desarrollo que hay que buscar. Y el desarrollo, Juan, es en una línea, el mundo se está moviendo hacia una línea tecnológica, tenemos que cuidar la parte agrícola, tenemos que tener otros canastos en los cuales apostar el desarrollo, o lo que se está viendo de todos los huevos en la misma canasta es sano. No, los huevos en una misma canasta, se queda la canasta y perdió los huevos. Eso es un axioma incluso financiero, nunca colocar los huevos todos los huevos en la misma canasta. Fíjese, vuelvo a mis experiencias de estos días para no batear. Vi una experiencia en un edificio de oficinas donde los mensajeros de delivery no le entregan la comida al usuario final. La dejan en un rack, la ponen ahí,
la escanean y la persona baja cuando pueda. Y nadie se roba ninguna bolsa. Nadie se roba ninguna bolsa de comida. Pero eso le permite al delivery poder hacer más entregas más rápidas y le permite al empleado bajar cuando él pueda a buscar su comida. Entonces no tiene que estar parado abajo con el teléfono en la mano esperando a ver si el delivery llegó o no llegó. Eso es un modelo de desarrollo. Vamos al otro modelo de desarrollo. Usted tiene hoy en día, hay drones que cuantifican el suelo, miden por hectárea, pueden decirle si va a llover o no va a llover, cómo va la generación, o pueden medirle una montaña de agregados de construcción, cuánto hay ahí, cuántos bloques hay. Entonces, eso se logra si usted tiene la infraestructura tecnológica. Y entonces, usted tendría un tico de la campaña de Que Buen Brete manejando ese dron y siendo una persona que llega a su casa con una mejor remuneración y su casa, su familia, sale del nivel donde está y sube un peldaño. Eso es el cambio que tendríamos que hacer. Y tenemos el momento, porque en este momento Costa Rica está como en un punto como o de despegue o de abismo. Entonces, tenemos el punto perfecto para despegar y meterle todo ese motor a nuestra sociedad, no solamente a la economía, a la sociedad como un todo, y en el 27, gane quien gane las elecciones en el 26, en el 27 tenemos una sociedad próspera, con valores y con un norte, como usted lo llama, firme, que es el desarrollo del país. Si no, en el 27 la historia va a ser muy triste. Gane quien gane. Y un punto adicional en los últimos minutos que nos queda de programa, Juan. ¿Esa realidad tiene algún tipo de ajuste cuando hablamos del gran área metropolitana? Afuera del gran área metropolitana, la realidad del país tiene que tener más profundidad en el ajuste cuando es afuera. Sí, claro. Cuando es afuera, tiene más, el ajuste tiene más profundidad. Aquí en la GAM, como usted lo llama, es mucho más fácil el ajuste, muchísimo más fácil el ajuste. Es incluso, le hablo a las alcaldías, es sentar a los alcaldes y no que se vayan a tomar un café, sino sentarlos a todos, crear un solo monitoreo policial en todas las alcaldías que hace circunferencia alrededor, y ya con eso usted bastaría, lo ha hecho. Ahora, el cambio que ha hecho la Policía Municipal de San José, con los cambios estructurales que le hicieron, por lo menos ahora con la escoba nueva, están barriendo muy bien, y son pequeños cambios. Usted baja por la avenida donde está el mercado central, la gente se para ahí a esperar que sus clientes salgan de un automercado que está ahí, de un supermercado. No, señor, eso usted está parado, póngale una multa. Pero esas políticas macro en el corto plazo se pueden hacer, dan resultados muy rápido, la sociedad lo aceptaría y tendríamos un país maravillosamente apuntado para el despegue. Juan, ¿hay disponibilidad de la institucionalidad para hacer esos ajustes? Totalmente, totalmente. ¿Hay Se lo puedo asegurar, a conciencia, se lo digo, y mire que se lo dije sin pestañear. Sí. A conciencia, sin tener hoy que cerrar ninguna institución, que hacer nada. Con lo que tenemos hoy en día, tenemos suficientes recursos, suficientes instituciones y suficiente capital humano para emprender esa lucha. Pero eso sí, como le dije al principio, Jonathan, esto es hundiendo el acelerador a fondo. Esto no es pasando de primera a segunda y quedándote ahí dando unas vueltitas por el surquí. No llegas a ninguna parte. Y gerenciando de manera propositiva. Eso es lo que yo llamo acelerar a fondo. O sea, es como usted que no puede verlo aislado. Esto no es, esto es como ver un banco. Un banco no es solamente la gerencia o una sucursal. Un banco es gerencia, analistas, sucursales y clientes. Tienes que ver la pirámide completa. Por eso es que yo hablo de pilares, que es educación, seguridad y salud. Y arriba le pones a eso la tabla de la mesa. Si te falta una de esas patas, viejo, esa mesa se cae cuando te le pongo un vaso encima. Juan, muchísimas gracias por el programa del día de hoy. Te doy un par de minutos para alguna reflexión final que quieras hacer en función de calar. Me parece que el mensaje con el que empezaste sería idóneo que sea con el que terminaste, que es la conciencia cívica de la Costa Rica que tuvimos, que soltamos y estamos cada uno viviendo como islas, me parece, en un gran archipiélago de 5 o 6 millones de personas, y que necesitamos volver a reestructurarnos como país, como sociedad para salir adelante. Le digo algo al corazón. Yo me siento como un novio a quien la novia lo dejó
casi el día de matrimonio, porque de la Costa Rica que yo me enamoré, de la cual sigo enamorado, era esa Costa Rica cívica, de ayuda, de que todos los vecinos se hablaban, los vecinos iban a tu casa, un niñito, vuelvo con lo mismo, era incapaz de correr un árbol porque cualquier vecino se lo iba a reclamar, o el vecino iba y compraba el árbol y lo reclamaba, y lo plantaba de vuelta y le reclamaba al hijo lo que hacía. Esa es la Costa Rica que yo añoro, y es la Costa Rica que me formó a mí y a mi familia, y que me dio a Dios, porque aquí fue donde Dios me encontró, me trajo aquí para que yo me hiciera un hijo suyo. Entonces, esa es la Costa Rica que añoro, Jonathan, y mi mensaje es ese: volvamos a una sociedad con valores y principios desde el hogar. Y eso es lo que va a ser un país próspero para todas las generaciones. Muchísimas gracias, Juan Manuel, y un abrazo. Ustedes, por acá. Muchísimas gracias. Feliz día. Igualmente, y gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Compartan este programa porque vamos a tener 3 días de conciencia profunda de lo que estamos haciendo y cómo necesitamos reestructurarnos para hacerlo de una mejor manera. Mañana vamos a tener el segundo episodio de cuál va a ser el modelo de desarrollo de Costa Rica. No se lo pierdan, sigamos aprendiendo y hagamos oídos de los consejos que nos dan. No escarmentemos cuando estemos ya en una crisis. Hasta mañana, si Dios así lo permite.